herramientas más poderosas para el engaño es comprender al otro y poder anticipar sus movimientos. Una muestra de un hombre que ejerció esta habilidad fue Cortés, quien usó la información a su favor para vencer a la ciudad más grande del mundo con un ejército de solo 500 hombres. La conquista de América está llena de historias de hombres que lograron conocer a sus víctimas hasta el punto de poder predecir sus movimientos, engañándolas hasta el sometimiento total. Hernán Cortés buscó información sobre la región a la que había llegado y descubrió que en el seno del Imperio Azteca había distintos grupos con intereses opuestos y revueltas internas. Los datos reunidos fueron fundamentales para que él comprendiera cómo funcionaba la sociedad a la que acababa de llegar, lo que le permitió entender también al poderoso Moctezuma y anticipar cómo actuaría. La forma de pensar de Moctezuma estaba inmersa en las creencias de la sociedad azteca. Al final de cuentas, la sociedad va a estar influyendo en los individuos. Y hay ciertos parámetros a nivel axiológico que serían los valores, creencias que sería lo afectivo y las normas, lo que se permite y no se permite, que va a estar influyendo. Además de tener información sobre la realidad política del Imperio Azteca, Hernán Cortés se valió del conocimiento sobre su religión. Según las crónicas de la época, cuando Hernán Cortés llegó a América, muchos creyeron que el conquistador era el dios Quetzalcóatl, que regresaba tal como había sido profetizado. Tiene una coincidencia Hernán Cortés con Quetzalcóatl. Inclusive podríamos pensar que es una especie de argumento hechizo a través del cual tratan de convencer de que existe una superioridad de los españoles ante este pueblo mexica. Y esto le permitió hacerse de un halo que inspiraba temor y respeto entre los ejércitos enemigos. Nuestro cerebro está preparado para creer. Está cableado para creer. Viene de fábrica con la propensión a la creencia. Esto seguramente tenga raíces evolutivas. Cuando hay alguna señal en la naturaleza que no podemos explicar, por las dudas es mejor creer que hay algo ahí afuera. Después socialmente se puede organizar de otra manera, se puede organizar como religión, por ejemplo. Pero la creencia, sobre todo en lo sobrenatural, nos viene de muy lejos y no nos la podemos sacar de encima. La información sobre las luchas políticas y las creencias sobre un pueblo enemigo son fundamentales para manipular, porque permiten anticipar cómo va a actuar el otro. Un experimento servirá para establecer cuánto podemos engañar a la víctima cuando la conocemos. Johan Ríos es ilusionista y asegura ser capaz de adivinar el pensamiento de las víctimas de sus juegos. ¿Lo logrará? Veamos. Quiero que señales una carta, la carta que quieras. Mira, voy pasando y señala una carta. ¿Cuál? ¿Quieres esa? Pon la mano. Ahí. Quiero que solamente tú mires la carta. Solo tú, mira la carta. Vamos a intentar llegar a esa carta desde las miradas. Me vas a decir que no a todo lo que yo te pregunte. Quiero que me mires a los ojos. Dime que no a todo lo que yo te pregunte, ¿ok? ¿Tengo gafas? No. ¿Uso corbatín negro? Ok. ¿Tu carta es roja? ¿Tu carta es negra? Tu carta es roja. ¿Tu carta es de diamantes? ¿Tu carta es de corazones? Tu carta es de corazones. Quiero que pienses ahora en el número o en la letra. Me dices que no muy rápido a todo. El as. 2, 3, 4, 6, 7. Tienes el 7 de corazones en la mano. Después de usar métodos inusuales, Johan acierta la carta que tenía la víctima. Confiado en que su técnica funciona, hará el mismo truco con más personas, buscando demostrar que su manipulación no falla. Quiero que señales una carta, la que quieras, ¿sí? Para que la cojas y pon la mano encima. Así, eso. Mira la carta. ¿Ya? A todo lo que yo te pregunte. Me dices no. Tú tienes un buzo rojo. No. Tú tienes lentes negros. No. Tú tienes una carta en la mano. No. Tengo corbatín negro. Tu carta es negra. Tu carta es roja. Con unas sencillas preguntas, Johan acierta la carta, aunque las víctimas le mientan. 3, 4. Es un 3 de diamantes la carta que tú tienes entre la mano. Yo creería que la carta que tú tienes ahí es el 7 de diamantes. No sé si es. ¿Qué carta es? Señores, el 7 de diamantes. Ahí está. Es el 10. El 10 de trébol es la carta que tú tienes ahí. Es exactamente el 10 de trébol la carta. Aquel que hace una mentira o aquel que la escucha tiene una reacción fisiológica específica. No todo es cerebro.
Este sistema nervioso recorre todo el cuerpo y tiene un montón de reacciones, que aumente la frecuencia cardíaca, que aumente la respiración, que cambie la transmisión a través de la piel. De hecho, muchos de los detectores de mentiras lo que miden es cómo cambia esa transmisión eléctrica por la piel. Johan aplica técnicas de lectura en frío para detectar las más mínimas reacciones. Y me vas a decir que no a todo lo que yo te pregunte, ¿ok? ¿Uso gafas? No, ¿Tengo un corbatín negro? No. Ok, ¿tu carta es negra? no. Tu carta es roja. No. Me lo pusiste muy fácil porque cuando dices, te pregunto si la carta es negra, haces esto y aprietas, luego yo sé que tu carta es negra. Mira, lo voy a hacer diferente, no te voy a ver. Va a ser solo por la voz. Me dices no a todo. Tu carta es de picas. Tu carta es de trébol. Estoy confundido. Tu carta es de picas. Tu carta es de trébol. Sé que tu carta es de trébol. Vamos ahora con el número, lo vamos a hacer diferente. ¿Me vas a poner la mano acá, una mano acá? Basándose en el timbre de voz, en los microgestos e incluso en la presión de una mano apoyada, logra percibir cuando las personas dicen la verdad o mienten. Bajaste la intensidad como desde el 7, ¿no? 7, 8 y 9 bajaste. 7, 8, 9. Ok, tu carta es el 9 de trébol. Puede ser que haya fallado, es el 9 de trébol. Si es el 9 de trébol, quiero que la muestres. Ahí está, señores. Si estamos nerviosos porque estamos diciendo una mentira o porque nos la están diciendo, van a cambiar todas esas respuestas inconscientes. Son autonómicas, o sea, nosotros no las controlamos. Y es fascinante cómo la naturaleza ha dejado lo más importante que tenemos fuera de la conciencia. Algunas de esas respuestas están metidas en cómo respondemos a la mentira. Son respuestas en general inconscientes, incluso en nuestros gestos. Hay microgestos en la cara que delatan cuando una persona está mintiendo. ¿Tú tienes un buzo rojo? No. ¿Tú tienes una carta en la mano? No. Tengo corbatín negro. Para establecer cuándo mintieron las víctimas, Johan antes debió hacer las preguntas cuya respuesta él conocía. Esto le permitió aprender los microgestos de sus víctimas cuando estaban diciéndole la verdad y cuando buscaron engañarlo. Pero, ¿hasta dónde llega el poder de la mentira? ¿Es capaz de alterar nuestra salud? Un experimento nos permitirá comprender hasta dónde puede llegar el poder de la sugestión a la hora de engañar. En esta prueba, 2 voluntarios serán sometidos a una cena particular. Muy buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Qué gusto que estén aquí. Es un placer para mí que ustedes estén en esta prueba de entradas. Para empezar, les traigo este antipasto. Todas estas entradas, por aquí por favor, son para comer con la mano, así que no se preocupen, cójanlas con mucha confianza. Un tartí de pollo con crema de champiñones. Mientras ellos creen que participan en una degustación de platillos, en realidad el experimento consiste en ver si podemos lograr que se sientan intoxicados y se contagien de los síntomas de las víctimas, aunque no hayan comido nada en mal estado. No me siento llena. Ya vengo, permiso. La cómplice simula comenzar a sentirse mal y se retira de la mesa. Entonces, para cerrar con el último plato, estos son lomos de cocción lenta con un poco de pimientos amarillos. Gracias. ¿Te siento mal? Un poquito. No sé, me siento como rara. ¿Alergia? No sé. ¿Pasa algo? ¿Te sientes mal? Una comensal se acerca a ayudarla y aprovecha para que las víctimas escuchen que ocurre algo malo. Pero es que estás muy roja. ¿Te fueron a buscar qué? ¿Agua? Sí. Ocupa. Eso. ¿Cómo te tengo? El chef les informa a los comensales que detengan la degustación, ya que hubo un inconveniente con los alimentos. Sí, oye, está muy raro esto. Está muy raro. Y pues voy a ver qué puedo hacer entonces. ¿Todos se están sintiendo mal? Pues sí. Yo sí. ¿Pero tú estás bien? No, tengo acá como empezó a picar. Ya en un momento es mejor que nos vengan a ver a todos porque sí es extraño. Sí, sí, sí. Ya nos van a ver a todos. ¿Vamos a quedar acá?
Sí, sí, por ahora sí tenemos que quedarnos acá. Nuestro cerebro es tremendamente poderoso y le puede ordenar al cuerpo cosas que el cuerpo ni siquiera esté sintiendo. De hecho, el cerebro controla también al sistema inmune, o sea, el sistema que nos defiende de otras infecciones. Si el cerebro decide por algún motivo que algo no anda bien, el cuerpo se va a sentir mal y se va a convencer de que se siente mal. El poder de la mente parece no tener límites a la hora de sugestionar algo tan delicado como el organismo. De a poco, la situación comienza a salirse de control y los comensales dicen sentirse cada vez peor. Las víctimas comienzan a rascarse, aunque no hayan comido un solo alimento en mal estado. Hay un control neuroinmune que puede hacer que nuestro estado de ánimo influya sobre cómo se siente el cuerpo e incluso desarrollar una enfermedad. A veces es puramente hipocondríaco, o sea que no pasa nada y aún así el cerebro se convence que algo está pasando. Otras veces no. Y empezó una rasquiña muy leve, pero ya después sí empezó a picar por todo lado. Fue eso, y como incomodidad, sobre todo como incomodidad y con ganas de salir a algún lado rápido. En el momento en el que alguien más empieza a reaccionar, siento como si me estuviera pasando a mí también. Me empezó a picar y empecé a tener un poco de indigestión también, viéndola a ella ir retorciéndose. Realmente se sintieron mal. Es sorprendente que esto suceda cuando comieron comida que estaba en perfecto estado. Contrariamente a lo que se suele pensar, el efecto placebo es real y funciona. En muchos casos, creer que un tratamiento va a funcionar ayuda a que funcione. En variables tales como liberación de analgésicos endógenos, que produce el propio cuerpo, cambios en la presión arterial o en la respuesta inmune. También existe el caso contrario, en el que creer que un fármaco tiene efectos nocivos hace que los tenga. Esto se conoce como efecto nocebo. Tenemos en el cerebro 100.000 millones de neuronas. La realidad es un concepto que lo vamos adquiriendo poco a poco a través de los sentidos. Se va creando y se va analizando y se van permitiendo conexiones neuronales. Pero estos procesos también dependen mucho de la experiencia de cada uno de los seres humanos. Conocer cómo va a pensar la víctima es una gran herramienta para sugestionarla y para convencerla de que ocurre algo falso. Pero también es fundamental a la hora de estafarla. Si algo distingue a los estafadores es su capacidad de descifrar los deseos y creencias ajenas. En este caso, las víctimas creen que son cómplices de un robo, cuando en realidad son los robados. Veamos. Esta es una estafa muy clásica y funciona con dos personas que apelan a la codicia. A un hombre se le cae un sobre con dinero y actúa como si no lo notara. Una mujer encuentra el sobre con dinero y se lo hace saber a la víctima. La mujer le propone a la víctima repartirlo. Después de todo, no tiene ninguna dirección ni número de contacto. Ella juega con su ambición y la víctima ya no puede volver atrás. El que perdió el dinero regresa. Pregunta dirigiéndose a la víctima: ¿no vieron si se me cayó un sobre por acá? La víctima ya está entregada. Él les dice que era mucho dinero. Desesperado, les pide si por favor pueden prestarle algunos billetes, ya que debe comprar medicina. Ambas aceptan, pues saben que se van a repartir el botín. Después de unos minutos, las dos se reparten la mitad. Cuando la víctima va a contar su parte, se da cuenta de que el fajo que le dieron está lleno de billetes falsos. El mundo está lleno de gente con malas intenciones y con experiencia en el arte de engañar. El fajo no estaba allí por accidente. Ambas personas se conocían.
Los estafadores habían preparado todo con tiempo y anticiparon cómo reaccionaría la víctima a quien manipularon desde un primer momento. Lee el siguiente texto. ¿Has notado algo raro en la frase? Sugestiones, la ciencia del engaño. Hace poco leíste el siguiente texto. ¿Has notado las palabras repetidas? El cerebro no construye la realidad, la crea por predicción. Gracias a lo que sabíamos de antemano, leímos el texto correctamente. Y es por eso que eliminamos la información que sobra. Esta capacidad de predecir es lo que nos hace inteligentes, pero fácilmente sugestionables. El poder de sembrar miedo es una clásica manera de alterar comportamiento. Dotar a algo desconocido de rasgos negativos es suficiente para crear rechazo y lograr conductas que resultarían impensadas. El temor a lo desconocido ha logrado las reacciones más sorprendentes a lo largo de la historia. Enemigos imaginarios que fueron sacrificados por creer que eran capaces de cualquier cosa. El miedo interfiere en las conductas racionales. Una de las formas que asume el temor irracional es la superstición. Pero, ¿existe la mala suerte? Todas las culturas, de mayor o menor proporción, otorgan a las atribuciones subjetivas, a los procesos espontáneos, este proceso de suerte, y el cerebro aprende a eso. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, decía que la creencia en la mala suerte es una forma de justificar los hechos fortuitos de la vida y una manera de escapar de la responsabilidad personal. Sin embargo, existen muchos hábitos y símbolos que para la creencia popular atraen a la mala suerte. ¿Hasta qué punto el humano prefiere evitar estas señales de mal augurio? ¿Qué ocurre cuando los hombres se enfrentan a ellos? ¿Son capaces de alterar sus conductas? Pasar por debajo de una escalera puede ser un problema para quienes creen en la mala suerte. Pero, ¿por qué? Esta superstición también data de los tiempos antiguos, especialmente de las religiones occidentales, como la católica, que basa su creencia en un Dios de 3 personas, la Santísima Trinidad. La escalera que se apoya en una pared o se abre en 2 partes forma un triángulo con el suelo, que se identifica con la Santísima Trinidad. Atravesarlo es un símbolo de la profanación de lo sagrado, y se dice que es un modo de abrir un portal al infierno. Muy pocos son los que se atreven a pasar. En la mayoría de los casos lo evitan, lo que demuestra que esta superstición sigue vigente. Creemos en suerte y en mala suerte porque es una atribución que nos encanta creerlo, que nos encanta, a lo que no tenemos explicación, otorgarle cierto tipo de ritos mágicos. Se considera que los gatos negros son otro símbolo de mala suerte. Durante la quema de brujas en la Edad Media, los inquisidores asumían que ellas podían transformarse en gatos negros. Por ese motivo, se empezó a escapar de su camino. Tal vez, por absoluta casualidad, relacionamos 2 eventos que son fortuitos. Le es muy fácil al cerebro creer de esa manera. Además tenemos un cerebro muy cómodo, que le encanta tener explicaciones afuera para lo que en realidad viene de adentro. No es por buena o mala suerte, sino que nosotros mismos somos los creadores de nuestra buena o mala suerte. En nuestra mente se seleccionan algunos hechos que se recuerdan y forman parte de este patrón de buena o mala suerte. También influye que, al desconocer en buena parte las bases de la estadística y las probabilidades, no entendemos que las cosas pasan porque pasan. ¿Por qué somos así? Porque realmente tenemos el sustrato para hacerlo. El fenómeno de suerte y de creer que hay buena suerte nos incrementa dopamina. No somos máquinas, una computadora no puede atribuir este proceso.
El cerebro tiene que aprender por dónde moverse, por dónde mover ese cuerpo que lo lleva encima. Y lo aprende a costa de errores. Esos errores van construyendo un universo que podemos dividir entre lo que está bien y lo que por las dudas no te metas, lo que es confiable y lo que no es confiable. Alcanza con atribuirle rasgos negativos a algo o a alguien para que eso sea temido. Y la historia brinda un ejemplo de este mecanismo: la caza de brujas. Yo siempre he creído que la cacería de brujas fue una cacería contra las mujeres. Las mujeres para la iglesia era muy peligrosa. Era la mujer que sabía de los remedios, sabía qué hierba podía curar. Entonces ese conocimiento se constituía en un elemento de mucho peligro porque ya no era el santo el que mejoraba. La lucha contra las brujas se confunde con la lucha contra el paganismo y las herejías. Y todo el que no respondía a los cánones de la fe católica era visto como un potencial enemigo. Entonces esa mujer tuvo que ocultarse, tuvo que volverse clandestina. Y volverse clandestina comenzó a ser señalada como bruja. Durante el medioevo, muchas minorías tuvieron que cambiar por la persecución que realizó la Iglesia. El miedo fue un gran persuasor. Es posible favorecer desde afuera el proceso de sugestión, tratar de que alguien se convenza de algo y ayudar a que se exagere ese convencimiento. Ese proceso que se hace desde afuera es la persuasión. La persuasión necesariamente necesita de un persuasor, de alguien que te convenza de cómo son las cosas y que tu cerebro acepte esa explicación y la siga casi sin poder volver atrás. Los dictámenes de la mayoría son un potente mecanismo a la hora de persuadir a las personas para influir en su conducta. Pero, ¿hasta dónde puede llegar la capacidad de seguir al grupo? ¿Es el hombre capaz de exponerse con tal de sostener una verdad? ¿O el miedo de ser diferente es más fuerte? Este experimento buscará medir el poder de sumarse a la mayoría, así sea en contra del sentido común. Veamos. ¿Han escuchado alguna